Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión se nos plantea que tenemos un objeto, en este caso esta piedra de acá, cuya masa es de 5,5 kilogramos. Sabemos que inicialmente se encuentra en reposo, es decir, que su velocidad es nula, y se le aplica una fuerza horizontal paralela al plano en el que se está moviendo de 3,8 newtons. El primer inciso nos pregunta, ¿cuál es la aceleración que adquirirá este cuerpo debido a esa fuerza? El segundo inciso nos pregunta durante cuánto tiempo deberá ser aplicada esta fuerza para que la velocidad del objeto termine por ser 5,2 metros por segundo. Por último, se nos pregunta ¿qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? Antes de ir a la pizarra, me gustaría que analicemos la condición inicial que tiene el objeto, es decir, cuando está en reposo y todavía no se le ha aplicado ninguna fuerza horizontal. Fíjense que nosotros sabemos que en este lugar afecta la gravedad de la Tierra, es decir, que la piedra tiene un peso y ese peso irá hacia abajo siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, observamos que la piedra no se está moviendo, está en reposo. Por tanto, si tenemos el peso para abajo, tiene que haber indefectiblemente una fuerza hacia arriba de igual magnitud que compense el accionar de la gravedad. Esa fuerza la hace justamente la mesa, ya que si imaginamos que la mesa desaparece, lo que ocurrirá es que la piedra va a caer. Y en esto queda una moraleja, ya que siempre que queramos saber qué hace algún objeto que está interactuando con el objeto nuestro de estudio, lo que podemos preguntarnos es qué ocurriría si desaparece. Justamente en este caso sabemos que si la mesa desaparece, el peso hará que la piedra caiga. Por tanto, lo que compensa la fuerza peso tiene que ser la fuerza que hace la superficie de la mesa. A la fuerza que hacen las superficies cuando un objeto está en contacto con ellas se la llama normal. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie. En este caso la superficie es así, pero si fuese así, entonces la fuerza sería perpendicular a esa superficie. Es decir, que siempre que el objeto en estudio esté en contacto con una superficie, ésta le va a realizar una fuerza que va a ser perpendicular a la misma superficie. Ahora sí, vayamos a la pizarra para resolver el ejercicio. Bueno, imaginemos que tenemos el objeto sobre esta línea que hemos trazado, la cual definiremos como el eje X, y a la posición inicial del objeto lo marcaremos como el 0. Sobre este objeto se realiza una fuerza de 3,8 newton en el sentido, en este caso vamos a poner, del eje X positivo. Además, el enunciado nos dice de que la masa del cuerpo es de 5,5 kilogramos. Como vimos recién, no solo actúa esta fuerza sobre el cuerpo, sino que hay otras dos. Una es el peso y otra es la que hace la superficie sobre la piedra, que en este caso va hacia arriba, que se llama normal. El primer inciso, el A, nos pregunta cuál es la aceleración que adquirirá el objeto. Como sabemos, para encontrar la aceleración a través de las interacciones que tiene el objeto con el entorno, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de la fuerza. En este caso particular, tenemos fuerzas en el eje X y en el eje Y que definiremos para arriba. Veamos qué pasa cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso tenemos dos fuerzas sobre el eje Y, la normal y el peso, donde la normal va en el sentido del eje Y, por tanto es positiva, y el peso será negativa por ir en el sentido contrario. Como sabemos, en esta dirección no va a haber aceleración, por tanto esto, según la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a 0, y llegamos a la conclusión que habíamos hecho en la introducción, en donde la normal y el peso tienen que ser iguales. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en X simplemente se resume en la fuerza F, ya que es la única que está aplicada en esta dirección, que como va en el sentido de las X positivas, será positiva. Y esta debe ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo en X, que en este caso es la única aceleración que hay, pero bueno, para hacer referencia seguiremos con esta notación. Lo que nos piden es la aceleración, por lo que sabiendo la fuerza y la masa podemos despejar, encontrando que la aceleración es la fuerza sobre la masa, que introduciendo los números, encontramos que la aceleración es de aproximadamente 0,69 metros por segundo al cuadrado. Y de esta manera hemos resuelto el inciso A. Vayamos directamente al B. En este caso se nos pregunta en cuánto tiempo, con esta aceleración, llegará a esta velocidad. Fíjense que una vez que hemos aplicado la sumatoria de fuerzas y encontrado la aceleración, lo que sigue es simplemente un problema de cinemática, como todo lo que hemos visto en el capítulo pasado. Para resolver esto, simplemente aplicaremos la segunda ecuación de la cinemática, que dice que la velocidad en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, siempre que tengamos justamente, como en este caso, un movimiento con aceleración constante. Para nosotros la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo y A será A sub X, o sea que esto es A sub X por T. Como queremos saber T para cuando B es 5,2, simplemente lo despejamos, quedando de esta manera, que el tiempo es la velocidad sobre la aceleración, que introduciendo los números encontraremos que el objeto tarda 7,53 segundos en adquirir esta velocidad
con esta aceleración producto de la fuerza que se le está realizando. Y de esta manera hemos completado el inciso B y estamos en condiciones de ir directamente al inciso C. En este caso se nos pide cuál fue el desplazamiento o la distancia total recorrida del objeto. Fíjense que como hemos considerado que la posición inicial es 0, su desplazamiento simplemente será su posición. Y sabiendo que su movimiento con aceleración uniforme, o sea, constante, que su posición inicial es 0 y que su velocidad inicial es 0, lo que sabemos es que la posición en función del tiempo es esta ecuación de acá, donde no es otra cosa que la particularización de la primera ecuación de la cinemática que vimos en el capítulo pasado. Poniendo los números, esto queda que la distancia total recorrida será de 19,6 metros. Y de esta forma hemos concluido el inciso C y por tanto el ejercicio completo. Recuerden, cuando tenemos un ejercicio de dinámica, en general lo que tenemos que hacer es plantear la sumatoria de fuerzas en cada eje. En este caso hicimos la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, ya que el movimiento podíamos tranquilamente representarlo en un plano. A partir de las ecuaciones de Newton, uno encuentra la aceleración y a partir de esta, uno aplicando la cinemática puede determinar cómo es el movimiento. Y de esta manera comenzamos a ver cómo es que la dinámica a través de las leyes de Newton nos permite relacionar las interacciones del objeto con su movimiento. En este caso, al conocer todas las interacciones que el objeto tenía con el medio, pudimos encontrar la aceleración. Y a través de la aceleración pudimos determinar cómo iba a ser su movimiento. ¡Vamos! Vamos para adelante, que aún queda mucho por aprender.